La Voz de América presenta. Emergencia nacional declara la Casa Blanca por la viruela del mono. China inicia maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán. Además, en el limbo jurídico y desamparados se cierran las puertas para migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y la prensa mexicana sufre otro ataque. Ya son 13 los periodistas asesinados en ese país en lo corrido del año. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias. Estados Unidos declaró emergencia de salud pública por el brote de la viruela del mono. Este jueves, el secretario de Salud, Javier Becerra, anunció las primeras líneas de acción que tomará el gobierno para mitigar una mayor propagación de contagios. Jorge Agobián, ¿qué implica esta determinación para la gente del común? Yasmín, según las propias palabras del secretario de Salud, que los estadounidenses tomen en serio la viruela del mono. Esta declaración también significa que veremos una promoción para que las personas se vacunen, quizás una promoción de vacunación mucho más intensa, mucho más agresiva, sobre todo para estados y ciudades que han reportado más casos. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York y San Francisco, que de hecho ya habían declarado sus propias emergencias. Esta declaración del día de hoy también hace que se destinen fondos federales para la adquisición de más medicamentos y vacunas. El monitoreo del gobierno de Estados Unidos sobre el avance de la viruela del mono demuestra un continuo incremento de contagios. Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en toda la nación ya hay más de 6.600 casos confirmados. Y según la misma base de datos, en 48 de los 50 estados del territorio se registran contagios del virus. Nueva York, California e Illinois han declarado estado de emergencia por los brotes. Por ejemplo, en Los Ángeles, las autoridades identifican los sitios donde deben enfocar el esfuerzo de inmunización. Estamos aquí en West Hollywood. Este es el primer sitio público de vacunación contra la viruela del mono en West Hollywood. Estamos emocionados porque estamos llevando la vacuna a lugares donde viven y trabajan personas que podrían estar en alto riesgo de exposición, facilitando que las personas accedan a la vacuna contra la viruela del mono si la necesitan. Hasta el momento, la prioridad en Estados Unidos se centra en el suministro de vacunas dirigidas a la población vulnerable. Así que pude conseguir cita justo cuando llegó y estoy tan feliz de haberla conseguido porque, no sé, después de pasar por COVID, yo no quiero ser susceptible a nada más que pueda lastimarme y también desfigurar mi cara o mi cuerpo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 25.300 contagios registrados en 83 países del mundo, con mayor incidencia en Europa. La tasa de mortalidad se debate entre el 3 y el 6% y varía de acuerdo con los niveles de atención de salud pública. El pasado 23 de julio, el organismo declaró la expansión del virus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Y esta declaración del día de hoy de la Casa Blanca de una emergencia nacional de salud pública llega pues luego de que esta misma semana la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, designara a un funcionario para liderar la coordinación de los temas ligados a la viruela del mono. Por supuesto, el Departamento de Salud aseguró que dará más información y también campañas de concientización para las personas que son más vulnerables. Gracias, Jorge. Y en más noticias, un día después de la partida de Nancy Pelosi de Taiwán, China intensificó los ejercicios militares alrededor de la isla autónoma y lo hace con fuego real. Natalí Salas Guaitero con el informe. Las autoridades taiwanesas denunciaron que China disparó 11 misiles balísticos el jueves en lo que describieron como el ejercicio militar más grande y provocador jamás realizado en el estrecho de Taiwán. Pero una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China culpó a Estados Unidos por las tensiones. En cuanto a si esto se convertirá en la nueva normalidad, depende de la acción de la parte estadounidense y las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán. China está indignada por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Beijing ve el viaje como un desafío a sus reclamos sobre la isla.
Estados Unidos, por su parte, asegura que Beijing está aumentando las tensiones a propósito. Quiero enfatizar que nada ha cambiado en nuestra posición y espero que Beijing no fabrique una crisis o busque un pretexto para aumentar su agresiva actividad militar. En Taipei, la vida continúa con normalidad. Los residentes aquí dicen que han lidiado con décadas de amenazas chinas. La división entre Taiwán y China existe desde hace 7 décadas. Crecimos con las amenazas de China, que incluyen ataques verbales e intimidación militar. Aunque China reclama Taiwán, una abrumadora mayoría de la población local apoya la opción de mantener las cosas como están. Una encuesta del año pasado encontró que solo el 1.6% estaría de acuerdo con la reunificación de su territorio taiwanés con el chino. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Pasando al plano nacional, la mayoría de los migrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos llegan con la idea de que si son detenidos por las autoridades fronterizas, iniciarían de inmediato un proceso de asilo. Pues este precisamente es el tema de nuestra última entrega de la serie Utopía Migratoria, y para eso está con nosotros nuestra reportera Diva Lizeth Cash, quien fue la encargada de este informe. Diva, ¿a qué se debe esto? Desinformación. Según los abogados, el proceso realizado en la frontera es rutinario y solo cumple la función de documentar, por lo que es crucial que la población migrante entienda que no ayuda de ninguna manera a un proceso legal migratorio, y es por eso esta tercera y última entrega le explicamos detalladamente. Esto es Utopía Migratoria. Luis Huertas y otros consultados por La Voz de América se cuentan entre los más de 6.000 migrantes indocumentados que llegaron a Washington, D.C. entre abril y julio del 2022, provenientes de Texas y Arizona. Luego de cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, se entregaron a las autoridades. No cumple. Luis Paoli, exfiscal migratorio, explica que este proceso no otorga estatus legal alguno ni ayuda a un proceso futuro de asilo. Un documento que básicamente dice: entraste a los Estados Unidos, eres de tal país, estás ilegalmente acá y tienes ahora que ir con un juez de inmigración a procesar tu caso de inmigración. Una citación que regularmente otorga 30 días para que el inmigrante se presente ante las autoridades. Y si la persona no se presenta, entonces el juez puede emitir una orden de deportación en ausencia. Desafortunadamente hay mucha desinformación. La gente cree que llega acá, yo pido un asilo, ya me van a dejar entrar, ya voy a tener permiso de trabajo, ya voy a tener beneficios y ya voy a empezar a vivir tranquilamente en los Estados Unidos. Eso no es tan cierto. Según la abogada Osorio, las cortes migratorias tienen casi 2 millones de casos de asilo pendientes, los cuales pueden demorar hasta 10 años. Y la ola de migrantes cruzando la frontera sur sin fundamentos creíbles harán que el gobierno fiscal refuerce la aplicación de normas como el asilo frívolo o fraudulento, que impide que un inmigrante pueda legalizarse en el futuro. Porque mucha gente entra, pide asilo y de pronto se enamora y se casa y puede legalizarse con un matrimonio. Pero si uno tiene un antecedente de tener un asilo frívolo en un futuro, eso también le va a afectar. En conclusión, los expertos inmigrantes entrevistados identifican que la desinformación es una de las principales causas para que miles de personas crucen ilegalmente la frontera estadounidense y estén afrontando drásticas consecuencias. Una situación que ha creado un desafío al sistema social y económico estadounidense al punto de convertirse en un talón de Aquiles con el que se miden las fuerzas políticas. Así, Utopía Migratoria se convierte en una pieza audiovisual de Voz de América que a través de los testimonios ejemplifica las barreras y retos de migrantes indocumentados, que por desinformación convierte el sueño americano en una utopía migratoria. Gracias, Diva Lizeth, por este excelente trabajo. Bien, y en más noticias, una nueva víctima enluta al gremio periodístico en México. Ernesto Méndez, director del periódico Tu Voz, fue asesinado y con él ya son 13 los comunicadores ejecutados este año. Javier Egar con el reporte. Familiares, amigos y colegas dieron el último adiós al periodista Ernesto Méndez. Llenos de coraje, pesar, todo.
que si yo tuviera esas personas que hicieron eso contra mi hijo, yo las desharía. Su última entrevista se puede ver en el periódico Tu Voz, que dirigía. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos del periódico Tu Voz. Mi nombre es Ernesto Méndez. Sus colegas acudieron a la fiscalía a reclamar se esclarezca el caso. ¡Justicia! ¡Justicia! Además de periodista, Méndez organizaba ferias en San Luis de la Cruz. Para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Una feria no merecía su muerte de él, y menos como lo hicieron. Para Reporteros Sin Fronteras y otros periodistas, el gobierno no está haciendo lo suficiente. Las medidas de protección y de seguridad para las y los periodistas no siempre son las más adecuadas, no siempre son las más oportunas. Despertamos con este sentimiento, ¿no?, de indefensión, de sentir que realmente todo queda en puras palabras. Según el gobierno, a la fecha hay 27 detenidos o buscados con orden de aprehensión. Sin embargo, ninguno de los casos ha sido esclarecido. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y en Nicaragua la prensa también sufre. La Sociedad Interamericana de Prensa acusa al gobierno de crear un nuevo desierto informativo tras el cierre en los últimos días de 11 emisoras católicas y 4 televisoras locales. El llanto del periodista David Mendoza le dio la vuelta a Nicaragua. Fue el anuncio del cierre del canal RB3, estación que fundó hace 24 años en Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Pues la verdad que fue un impacto muy grande, como que algo pues se desprendió de mí y la verdad pues que no aguanté las lágrimas. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que en los últimos días el Instituto de Telecomunicaciones cerró 11 emisoras y 4 canales de televisión comunitarios, entre ellos el de David. Con esto de que andan cerrando todos los medios de comunicación en Matagalpa, no dudaron también en cerrar nuestro medio de comunicación y enviar un comunicado directamente desde el COR a la empresa. El organismo internacional denunció además que el gobierno del presidente Daniel Ortega creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, una postura que comparte la organización de periodistas más grande de Nicaragua. Seguimos considerando que es el país más peligroso a nivel regional para ejercer este oficio y es por eso, es una estrategia político-estatal para la aniquilación de la prensa crítica. El Instituto de Telecomunicaciones Telcor justificó a través de comunicados que las cancelaciones de 15 medios locales en Matagalpa se debieron a que no cuentan con permisos de operación. Donaldo Hernández, Voz de América. 4 presuntos coyotes guatemaltecos podrían ser extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por tráfico de migrantes. Se trata de las primeras solicitudes de extradición que se hacen entre Guatemala y Estados Unidos. Caso Alfa 7 es el nombre que el Ministerio Público de Guatemala ha dado a la investigación de una red de coyotes que operan en departamentos del occidente y norte del país. Esta vez revelaron que 4 de los capturados son solicitados por Estados Unidos. En el cual hubo 19 capturados, dentro de ellos 4 con solicitud de extradición a los Estados Unidos por los mismos delitos. Alias 7 es acusado de liderar esta banda que cobraba entre $12,000 y $20,000 por migrante, requiriendo depósitos bancarios a nombre de los integrantes y colaboradores de la estructura delincuencial, sumando más de $2 millones. Su forma de operar consistía en captar a migrantes y trasladarlos hacia la frontera Gracias a Dios en el municipio de Nentón, Huehuetenango, para llegar a México y luego a Estados Unidos. Además de la captación nacional, también se dedican al traslado de personas que vienen desde el sur. Lamentablemente, pues estas personas son acompañados de niños y esto es lo más lamentable. La muerte de una migrante irregular en San Antonio, Texas, dio lugar a la investigación conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ahora pide la extradición de los líderes de la banda, quienes son acusados en Guatemala de tráfico ilegal de migrantes, lavado de dinero y asociación ilícita. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A 9 años y medio de prisión fue sentenciada la estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner en un tribunal ruso. La deportista fue detenida poco antes del ataque de Rusia a Ucrania el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú por introducir cartuchos de vapeo que contenían aceite de cannabis. Ambos gobiernos negocian un intercambio de prisioneros que incluiría a Griner y a Victor Bout, un ruso encarcelado en Estados Unidos. La dura condena generó la reacción del presidente Biden, quien rechazó el fallo y pidió su liberación inmediata. Usted quédese porque cuando regresemos a solo días de la posesión del nuevo presidente de Colombia, ya se conocen los nominados a encabezar la mitad de los ministerios. We are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La justicia venezolana condenó a 8 años de prisión a un exdiputado opositor por el delito de conspiración en el presunto intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro. A Juan Requesens lo imputaron de 7 delitos relacionados con el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro, el cual se perpetró el 4 de agosto de 2018 durante un desfile militar en una de las principales avenidas de Caracas, cuando 2 pequeños drones que sobrevolaban el evento explotaron. Maduro salió ileso, aunque 7 guardias nacionales resultaron heridos. La abogada Estefanía Miglorini lamentó la decisión e indicó que planean apelar. De verdad que es un atropello todas las violaciones que se vieron en este proceso y las injusticias, porque otra cosa es que en el expediente no hay nada, no hay indicios, no hay elementos incriminatorios donde se demuestre la participación. Para el analista Nickmer Evans, los llamados presos políticos en el país terminan siendo una presa de manipulación por parte del gobierno de Maduro. En específico, el caso de Juan Requesens se ha convertido en un elemento perverso de control y de ataque hacia una organización política como lo es la justicia, pero fundamentalmente hacia sus bases. De igual forma, se dio a conocer que la jueza del caso solicitó la orden de captura del dirigente Julio Borges y su extradición desde el exterior, y se ratificó que por ahora se mantiene la condición de casa por cárcel para Requesens, la cual ha mantenido durante los últimos 2 años, custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y pasamos a Colombia, donde avanzan los preparativos para la histórica toma de posesión de la izquierda al poder con el presidente electo Gustavo Petro. Jair Díaz nos cuenta que el nuevo gobierno ya ha escogido a algunos de los ministros que conformarán su gabinete.
A pocos días de la posesión presidencial de Gustavo Petro, se van conociendo nuevos nombramientos dentro de su gabinete de ministros, quienes lo acompañarán en su mandato a partir del próximo 7 de agosto. Le abre las puertas de pronto a una agenda política diferente y habrá que ver cómo esa disputa política se logra concientizar. Dentro de los cargos se encuentra Iván Velázquez, el nuevo ministro de Defensa, quien se desempeñó como director de la Fiscalía de Medellín. Para el internacionalista César Niño, Velázquez aporta experiencia a las Fuerzas Armadas. Habrá un cambio de discurso sobre las relaciones de manera progresiva. Esto también de cara a una posible negociación con el ELN. El curso que pueden tomar las relaciones entre Colombia y el gobierno de Nicolás Maduro, de la mano del nuevo canciller Álvaro Leiva, preocupa al portavoz en Colombia del gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó, Eduardo Battistini. La decisión del gobierno electo debe ser respetada por nosotros. Hay que estar claro a quiénes tienen de frente. Y la verdad que en Venezuela lo que hay es un régimen que no respeta los derechos humanos. Para la analista Sandra Borda, la ideología del gobierno de Petro es clara, por lo que estos nombramientos buscan ampliar la democracia para que Colombia llegue a culminar otros acuerdos de paz. Del proceso de paz anterior y del inicio de una paz con los movimientos que todavía no se han desmovilizado. A pocas horas de la posesión de Gustavo Petro, aún faltan los nombramientos de 10 de los 18 ministros que lo acompañarán en su gobierno. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En minutos analizamos la situación de la economía estadounidense. ¿Hay o no hay señales de una recesión? Se lo contamos al volver. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La inflación en Estados Unidos ya sobrepasa el 9% y la economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo. Aunque hay temor de una recesión, el ente que se encarga de declarar oficialmente ese fenómeno aún no lo ha hecho. Pero ¿sabe usted exactamente cómo se produce una recesión? Stephanie Martínez nos explica. A pesar de que los indicadores económicos sugieren que Estados Unidos ha entrado en una recesión, algunos economistas no están muy convencidos. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es exactamente una recesión? Según expertos, una recesión se presenta cuando el Producto Interno Bruto, es decir, el valor de los bienes y servicios producidos en un país, cae durante un semestre. El problema central donde se establece es el nivel de deuda tan formidable que tú tienes. Ese nivel de deuda que lo has hecho durante estos 30 años te debilita uno de los pilares centrales que tienen los Estados Unidos, que es el dólar.
En Estados Unidos, la decisión oficial es de una comisión de economistas convocados por la Oficina Nacional de Investigación Económica, un grupo privado de investigación sin ánimo de lucro. De acuerdo con esta organización, por lo regular las recesiones se producen no solo tras una disminución del Producto Interno Bruto, sino también del ingreso de las personas, del empleo, la producción industrial, las ventas al menudeo y otros factores. Cuando tú estás teniendo una deuda de ese tamaño, tienes una pandemia, tienes la guerra de Ucrania, tienes el COVID en China y todo eso te genera pues una situación de distorsión mundial simultánea. En promedio, explica la Oficina de Investigación, las recesiones ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial han durado apenas un poco más de 10 meses. Y en cuanto a la situación actual, yo pienso que estamos llegando a una situación pico de la inflación está en el 9%, pudiera llegar al 10, al 11 tal vez, pero yo creo que se va a ir controlando. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Y usted quédese con nosotros porque tenemos más noticias cuando regresemos. No se mueva. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Steve Brodner es un reconocido artista y periodista estadounidense a quien el sufrimiento del pueblo ucraniano tras el ataque ruso lo ha inspirado en sus más recientes creaciones. Sofía Pisani nos trae la historia. Solo unas pocas líneas en una hoja de papel y es fácil adivinar a quién estás mirando. El arte y la política definitivamente se mezclan en este pequeño estudio en el Alto Manhattan. ¿Recuerdas? Los empleados deben lavarse las manos. Veíamos eso en los baños de los restaurantes. Entonces, así está el mundo. Ucrania está agrietada. La sangre se está derramando y él se está lavando las manos con la sangre de Ucrania. Steve Brodner es considerado uno de los caricaturistas políticos más prominentes y exitosos de Estados Unidos. Tiene un sentido innato de cómo ilustrar los temas más importantes del mundo, desde los problemas políticos internos de su país, como el control de armas, pasando por las campañas electorales y el derecho al aborto, hasta la política internacional. El caricaturista tiene una gran colección específica de obras dedicadas a la guerra. Transforma cada nueva tragedia en una imagen. En esta ocasión, ha documentado los crímenes contra el pueblo ucraniano y ha condenado a Vladimir Putin. Aquí hay un hombre afligido por su hijo, Mariupol, sí. Se podía ver que estaba sosteniendo la cabeza del niño en sus manos y estaba llorando. Una bomba que cayó en la estación de tren. La gente tomó fotos del misil y decía, por los niños, ¿alguien podría hacer algo así? Decir, aquí hay una bomba contra los niños, simplemente ya no entiendo nada.
Y a medida que llegan más noticias, Brodner asegura que se sienta en su escritorio y lucha contra la desinformación rusa, utilizando un lápiz como su única manera de expresión. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Y terminamos con esta enorme torta mexicana. Fue preparada por un grupo de chefs en la Ciudad de México y batió 2 récords, el de la torta más grande y el tiempo más corto de elaboración. Midió 74 metros de largo, pesó 800 kilos y les tomó solo 2 minutos y 3 segundos prepararla. El platillo incluyó una variedad de rellenos tradicionales como el cerdo, res y pollo, pero también se les ofreció a los comensales carnes exóticas como la de búfalo, cocodrilo, avestruz o venado. Qué bueno se ve ese sándwich, ¿verdad? Con esto nos despedimos.